Ezequiel 37 es el texto de hoy, Ezequiel 37. El título, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Una pregunta fundamental para cada uno de nosotros esta mañana. Una pregunta fundamental es, ¿cuál es tu mayor enemigo? ¿Cuál es tu mayor enemigo? La respuesta a esta pregunta es lo que va a dirigir la dirección de nuestra vida. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo? Eso es lo que pone la dirección de nuestras vidas. ¿Cuál es tu mayor enemigo? Muchas veces pensamos en cosas terrenales, en cosas temporales. El dinero es mi peor enemigo. Nunca tengo lo suficiente, no puedo pagar mis deudas, no puedo pagar el alquiler. Es un enemigo, pero no es tu mayor enemigo. Es una manifestación de tu mayor enemigo, pero no es el peor enemigo en sí. Otros pensamos que es una relación. Mi relación con mi marido, o con mi mujer, o con mi ex marido, o ex mujer, o la relación con mis padres. Eso es mi peor enemigo, es algo que tiene que ver con la relación, y eso puede ser muy doloroso. Una relación que nos debería dar vida, es algo que nos ha marcado profundamente, nos duele. Es una manifestación de nuestro peor enemigo, pero no es nuestro peor enemigo. Otros piensan en la guerra, obviamente una maldad tremenda en nuestro mundo, y lo vemos. Pero eso no es el peor enemigo que tenemos. A veces, o muchas veces, sobre todo cuando hay elecciones, pensamos que el peor enemigo es el otro partido político. Todo el mal del mundo se explica porque existan ellos. Y si no tuviéramos a ellos en el mundo, pues no habrá guerra, no habrá problemas económicos, etcétera, etcétera. Que ellos son nuestro peor enemigo, pero eso no es cierto. Todos estos enemigos, digamos, son manifestaciones del peor enemigo, pero no es el peor enemigo, porque es posible superar todos estos enemigos. Gente lo hace, gente tiene dinero, gente puede experimentar una relación restaurada, ¿no? Las guerras acaban. El partido político, pues a veces mi partido tiene poder. Lo que ninguno de nosotros podemos superar, lo que todos tenemos que enfrentar es nuestro peor enemigo, la muerte. La muerte es inevitable. Todos tenemos que morir. Y esto puede ser muy deprimente, incluso puede provocar problemas filosóficos, pero también muy prácticos. El libro de Eclesiastés en parte tiene que ver con esta lucha, con el hecho de que algún día yo voy a morir. ¿Qué es el propósito de esta vida si voy a morir? Y no nos gusta hablar de este tema. A mí no me gusta hablar de esto. A mis hijos no les gusta hablar de este tema. Hablamos de la muerte en casa. Y es difícil pastorear a los niños por el tema de la muerte, porque es algo tan chocante. Y como no nos gusta este tema, no nos gusta hablar de nuestro peor enemigo, muchas veces, tenemos reacciones
para hacerlo desaparecer. Algunos nos distraemos. Buscamos distracciones. Bueno, no me gusta pensar en la muerte, así que pues más placer, ¿no? Yo voy a liarme con otra mujer, con otro hombre, y pues yo puedo distraerme. Yo quiero disfrutar de la hora y no quiero pensar en eso, ¿no? O otra fiesta, otra distracción, más música, más vacaciones. Yo no quiero pensar en el hecho de que yo soy mortal, ¿no? O sea, ya hemos bebido el veneno, ya está en nosotros. Tarda tiempo en hacer su efecto, pero ya sabemos el fin. El fin es la muerte. Otros se enfadan. Yo veo esto más, me parece, en gente mayor que piensan en lo cercano que es la muerte y piensan en sus vidas. A veces son vidas totalmente perdidas, desgastadas, mal invertidas, y ven que se acerca el fin y no quiere que la fiesta se acabe. Y se enfadan con sus parientes, con sus amigos, porque esto no es justo. ¿Por qué yo? Cuando pensamos en las manifestaciones de la muerte, problemas económicos, problemas racionales, problemas políticos, son manifestaciones de la muerte. ¿Vale? A veces echamos la culpa a los demás. ¿No? Yo no quiero admitir que yo soy parte del problema de la muerte en esta relación, así que la culpa es tuya. Tú eres el problema. Y yo no formo parte de la muerte que tú estás causando. Y otros intentan salvarse. Y aquí no me refiero a la salvación que viene de Dios, sino el intento humano, el intento vano del ser humano para salvarse, de intentar superar la muerte. Bueno, si lo hablamos desde la perspectiva de la tecnología o de la fama, ¿no? Algunos dicen, pues yo voy a morir, pero nadie se va a olvidar de mi nombre. Y ahora estamos llegando a tal punto en el que la gente cree que de verdad vamos a poder superar la muerte a través de la tecnología. Pero la muerte nunca la vamos a poder superar. Todos somos finitos, todos somos humanos, todos somos mortales. Es nuestro fin. Y lo peor de todo es que cuando las excusas desaparecen, cuando ya no nos podemos distraer, cuando no podemos enfadarnos con los demás, echar la culpa a los demás, cuando nos damos cuenta de que no lo podemos superar, nos damos cuenta de que es inevitable y lo peor de todo es nuestra culpa. La muerte es nuestra culpa. Esta mañana os quiero hablar de la muerte del pueblo de Dios, como hemos leído esta mañana en Ezequiel 37. Id conmigo, si ya no estás allí, a Ezequiel 37. Vamos a pasar la mayor parte de esta mañana en este texto, pero también vamos a ver otros textos. Ezequiel 37. Vamos a leer versículos 1 al 3 y versículo 11. La mano del Señor, versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí
me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos. Cubrían la superficie de la llanura y estaban completamente secos. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Y el versículo 11. Luego me dijo: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. El contexto de este pasaje y de todo el libro es que Babilonia había conquistado Israel y les había llevado como esclavos a Babilonia. Y como todos sabemos, esto es el comienzo del fin de la vida de Israel. Cualquier persona, cualquier pueblo que se desplaza por la guerra, por alguna emergencia, ese pueblo ya empieza a perder su identidad, ya empieza a perder quiénes son. En un par de generaciones ya pierden el idioma. Yo, viviendo en Estados Unidos, yo tengo amigos, los abuelos solo hablan español, los hijos hablan español e inglés y los nietos solo hablan inglés. Es decir, los nietos ni pueden hablar con sus abuelos y viceversa. Es una situación muy triste, pero ese es el comienzo del fin. Los nietos tienen otras costumbres, otros amigos, otra experiencia total. Ellos biológicamente, digamos, son de México, pero no son de México, son estadounidenses, o sea, toda la vida, absolutamente todo. Otro clima, otra dieta, otro estilo de vida, otras preocupaciones, otro reto. O sea, es el fin de ese pueblo, para el bien y para el mal. Y esto es lo que está pasando con Israel, es lo que ya había pasado. Leemos en la Biblia de pueblos como los filisteos, los moabitas, los amonitas. ¿Dónde están hoy? No existen. Ellos también fueron llevados cautivos a Babilonia y a otros sitios. Esos pueblos ya no existen. Babilonia es una tumba. Es donde van las naciones para morirse, para ser desintegrados y formar parte de un nuevo pueblo. Es como comer comida. La comida deja de existir y ya forma parte de otro cuerpo. Es lo que pasa en Babilonia, es lo que está pasando con el pueblo de Dios. Dice en el texto que son huesos secos y sin enterrarse. Son secos, ningún rastro de vida. La resurrección es imposible. En la teología judía, los huesos son los importantes, son semillas, por decirlo así. Pero estos huesos son secos, no queda ningún rastro de vida, no hay esperanza de resurrección. La Biblia, incluso el Antiguo Testamento, habla de resurrección en algunos textos, pero no en este sentido. La gente resucitada acaban de morirse, todavía tienen su piel y músculos y todo eso. Estos son huesos y no tienen nada, son totalmente secos, pero más importante que eso es que ni son enterrados. Huesos en el suelo. Y esto en sí es sumamente asqueroso, pero no solamente asqueroso, sino forma parte de la maldición de Dios. Quedaos aquí en Ezequiel, pero os quiero leer un texto de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Fijaos en lo que dice. Estamos al final del pueblo de Israel, pero al comienzo, cuando Dios estableció este pueblo, fijaos en lo que dijo. Esto es, en Deuteronomio 28 está hablando de las maldiciones, de las consecuencias de la desobediencia.
Fijaos en lo que dice. El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos, los babilonios. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de ellos. Serás el espanto de todos los reinos de la tierra. Fijaos en lo que dice el versículo 26. Tus cadáveres servirán de comida a todas las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. Parte de la maldición de Dios, una de las consecuencias más trágicas, las manifestaciones más claras del juicio de Dios sobre su pueblo es que sus cuerpos no serán enterrados, que se mueren allí en el campo y allí se quedan, comida para las aves y las bestias. Y hemos visto en el versículo 11 lo que dicen los propios israelitas. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. ¿Eres tú esta mañana? ¿Dices tú esta mañana que tu esperanza está destruida, está seca, que no tienes esperanza ya? ¿Es tu historia esta mañana? Todo esto es nuestra historia. ¿Vale? Esto no es simplemente un texto que nos habla de la historia de un pueblo que realmente, honestamente, nos da igual. Judíos, chinos, japoneses, da igual. No nos interesa. Pero sí que nos interesa el hecho de que su historia es nuestra historia. No estamos leyendo simplemente de judíos. Estamos leyendo de nosotros. Todos hemos sido exiliados de nuestra tierra. Todos vivimos en la muerte. Id conmigo esta vez, sí, id conmigo a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Este texto no habla de judíos, este texto habla de toda la humanidad. Génesis 3, versículos 23 y 24. ¿Qué dice allí? Esto después del pecado. Y lo sacó el Señor del huerto de Edén, para que labrara la tierra de la que había sido tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso querubines al oriente del huerto de Edén, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta es nuestra historia. Vivíamos en la presencia de Dios. Ese fue su deseo, su plan, el gran regalo que nos quería dar de poder vivir con Él. Ser su cuerpo y Él la cabeza, vivir, estar en Él, como la rama en el árbol. Eso fue su plan, eso fue la gran bendición que nos quería dar. Y por nuestro propio pecado, nuestro propio egoísmo, nosotros realmente nos exiliamos de Dios. Y los resultados son horrorosos. Fijaos en lo que dice Pablo. Es lo que dice Pablo en Efesios 2. Escuchad lo que dice. Efesios 2, versículos 1 al 3. Vosotros estabais no malitos, no enfermos. Estabais muertos como los huesos en la visión de Ezequiel. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
Era todo tiempo en el que vivíais siguiendo la corriente de este mundo y conforme al príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los incrédulos. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, y seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana, y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como también los demás. Amigo, amiga, Ezequiel 37 no tiene que ver simplemente con los judíos. Cuando hablamos de la muerte del pueblo de Dios, estamos hablando de la muerte de toda humanidad, tú y yo incluidos. Y si Dios solo fuera justo, eso sería el fin de la historia. El fin de la historia sería un mundo cubierto de huesos secos, como testimonio glorioso de la justicia de Dios. Dios es vida, y cuando nos apartamos de Dios, nos apartamos de la vida. Pero esto no es toda la historia. Dios es justo, pero Dios es más que justo. Dios también es amor. Y esa palabra la tenemos que recibir después de recibir la palabra de que Dios es justo. Tenemos que recibirla. Dios es justo. Pero el Evangelio no para con la justicia de Dios. Para con el amor de Dios. Hemos visto la muerte del pueblo de Dios, pero ahora vamos a ver la resurrección del pueblo de Dios. Y si Ezequiel 37 y la muerte del pueblo de Dios tiene que ver con nosotros, la resurrección del mismo pueblo tiene que ver con nosotros también. Id conmigo a Ezequiel 37. Volvamos al texto principal. Ezequiel 37. Fijaos en lo que dice. No voy a leer lo que hizo profetizando sobre los huesos, sino que quiero ir al versículo 12. Por tanto, profetiza que así ha dicho el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo habré hecho, dice el Señor. ¿Lo habéis visto lo que Dios quiere hacer por nosotros? Él nos quiere dar su espíritu, versículo 14. Y de hecho en este texto, versículos 1 al 14, se usa el espíritu en hebreo, ruach, para el espíritu. Lo usa 10 veces en 14 versículos. Esto es un tema principal de este texto, que Dios nos da su espíritu. ¿Por qué es tan importante el espíritu de Dios? ¿Por qué es tan importante? Pues si volvemos a Génesis 2:7, ahí dice que después de formar Dios al hombre, ¿qué hizo para darle vida? Sopló en su nariz y le dio vida. En el Espíritu tú y yo tenemos vida. ¿Y qué hizo Jesús? A lo mejor no lo habéis fijado. Id conmigo a Juan capítulo 20. Juan 20. Esto suena un texto muy raro si no no conocemos el Antiguo Testamento. Pero Juan 20, empezando en versículo 21, mira lo que hace Jesús después de su resurrección. Jesús volvió a decir:
paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y después, ¿qué? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Jesús aquí con su iglesia? Está cumpliendo Ezequiel 37, la promesa de Dios de dar su Espíritu al pueblo. Jesús lo está cumpliendo aquí en Juan 20 y lo vemos otra vez en Hechos 2, cuando el Espíritu cae sobre su iglesia. Él nos da su Espíritu. Esto es resurrección, porque si os recordáis de la visión que no leímos, empezando en el versículo 4 de Ezequiel 37, los huesos viven. ¿Ves? Los huesos, eso es parte de la maldición de Dios. Pero ¿qué hace Dios cuando resucita los huesos? ¿Qué hace Dios? Él quita la maldición. Ya no hay maldición. Él quita la maldición. Mira, a lo mejor esta mañana alguien está sufriendo la maldición de sus propias decisiones. Lo entiendo. Yo cuando pienso en mi vida, yo veo maldición. Yo veo las consecuencias de mi propio pecado. Pero Dios quiere y puede quitar tu maldición. Puede dar vida donde hay muerte. Eso es lo que Dios quiere para ti esta mañana y todos los días de tu vida. Es convertir tu maldición en bendición, de quitar tu muerte y darte vida. Eso es Dios. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo nos da vida Dios? ¿Cómo lo hace? Lo dice allí en versículo 4 y en versículo 9. ¿Qué dice Dios a Ezequiel? Profetiza, predica. ¿Qué dice Romanos 10? La fe viene por la proclamación del Evangelio. ¿Cómo nos da Dios su Espíritu? Es por la proclamación de su palabra. Hay gente que literalmente experimenta una resurrección en el banco los domingos cuando se predica la Biblia. Y a lo mejor está pasando ahora mismo. Dios proclamando su evangelio de vida y de amor frente a nuestro pecado. Que su amor va al fondo de nuestro pecado y no para ahí, sino que es infinito y consume nuestro pecado, consume nuestra maldición, consume nuestra muerte y convierte absolutamente todo de eso en vida, en amor, en verdad, en paz, en gozo, en justicia. Hoy, incluso ahora mismo, puedes tener nueva vida en Dios. Y fijaos en lo que dice el versículo 13. En el versículo 12 está diciendo, yo abro vuestros sepulcros, ¿vale? Os haré subir de vuestras sepulturas. Está hablando del contexto de la muerte, está hablando del contexto del exilio, de la maldición. Versículo 13, y sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío.
sabréis en ese momento quién soy. Hay ciertos aspectos de Dios que solo conocemos gracias a su redención. Conocemos a Dios como creador. Génesis 1 y Génesis 2. Sabemos que Dios es todopoderoso. Sabemos que Él es rey. Sabemos ciertas cosas de Dios. Es infinito, es eterno, etcétera, etcétera. Pero no le conocemos como nuestro Redentor hasta que nos saque de la sepultura, hasta que nos saque de la tumba. Cuando Él nos redime, conocemos otro aspecto del carácter de Dios. Dios puede usar tu muerte para otra oportunidad de enseñarte lo maravilloso que es. Dios puede usar tu pecado para revelarse aún más amoroso. No te quedes allí en el sepulcro. No digas, Dios, soy demasiado pecaminoso. Yo merezco quedarme aquí. Eso es cierto. Es cierto. Merecemos la muerte, pero no luches en contra del amor de Dios. Su amor es más poderoso que nuestro pecado. Su vida es más poderosa que nuestra muerte. Cuando dice a Lázaro, sal de la tumba, Lázaro no dice, no, es que yo merezco quedarme aquí. Sale. No creas la mentira de que Dios no te puede perdonar. Amigos, Dios ya sabe lo que has cometido. Y no solamente sabe ya lo que has hecho, sino que ya ha pagado la deuda. No hay nada que podemos ganar quedándonos en nuestras sepulturas, en nuestros sepulcros. No hay nada que podemos ganar. Es una mentira pensar que no podemos disfrutar del perdón de Dios. Amigos, con la resurrección, con el derrote de nuestro peor enemigo, en la resurrección, gracias a la resurrección de Cristo, la muerte ya está vencida. Id conmigo a 1 Corintios 15, al final del capítulo. 1 Corintios 15. Primera Corintios 15, al final del capítulo, empezando en versículo 54. Fijaos en lo que dice Pablo. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido destruida por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y amigos, fijaos, si Dios ha conquistado la muerte, nuestras vidas tienen sentido. Versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sin resurrección, esto está claramente enseñada allí en Eclesiastes. Sin la resurrección, nuestra obra, nuestro trabajo sí es en vano.
pero sí hay resurrección. Y si Dios reina sobre la muerte, nuestro trabajo no es en vano. Todo lo que hacemos por Dios tiene propósito. Él usa nuestras vidas para bien. Pero esta mañana, todo este tiempo, cuando está hablando de la resurrección, no me refiero simplemente a algún hecho futuro. Id conmigo al último versículo, 2 Corintios 5, 2 Corintios 5, el último texto de hoy. Segundo Corintios 5, versículo 17. De modo que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora todo es hecho nuevo. La resurrección es algo que nos espera en el futuro y es una gran esperanza pensar, saber que Dios ha conquistado la muerte y que Él nos ofrece una vida más allá de esta. Una gran esperanza. Pero no es simplemente una esperanza futura. La resurrección que Dios nos ofrece también se aplica a esta vida. Tú en Cristo eres una nueva criatura. En Cristo ya has salido de la tumba. En Cristo ya tienes el Espíritu. En Cristo ya vives en tu tierra, la tierra prometida, viviendo como el pueblo de Dios. La vida resucitada empieza ya con nuestra victoria sobre el pecado. ¿Conoces victoria sobre el pecado? ¿Conoces victoria sobre la Babilonia espiritual? Eso es evidencia de que has sido nacido de nuevo, de que tienes el Espíritu en tu vida, de que tienes otra ciudadanía, una celestial. Amigo, amiga, hermano, hermana, tu mayor enemigo es la muerte. ¿Vivirán tus huesos? Cristo murió por ti y hoy puedes saber que tienes esperanza. Oremos. Señor, gracias por tu gracia. Gracias por la gran esperanza que tenemos de que tú eres Señor de la muerte. Tú eres Rey. Y en ti nos das vida también. Señor, danos esperanza y victoria en nuestra vida. Esperanza que va más allá de la muerte que tenemos que sufrir en esta vida, en todas las manifestaciones, en nuestras reacciones, en nuestras finanzas, en los cambios de partidos políticos. Estamos rodeados de muerte, Señor, incluso muerte física. Señor, viviendo rodeado de la muerte, Señor, recuérdanos que nos has dado vida, que nos has dado esperanza. Recuérdanos, Dios, y no solamente recordar a nivel intelectual, sino pon en nosotros esperanza, pon en nosotros vida. Danos victoria sobre la muerte, danos victoria sobre el pecado. Y Señor, danos esperanza.
cuando tenemos un pariente, un conocido, un amigo que está enfrentando la muerte. Oh Señor, recuérdanos que sí, lloramos, podemos estar tristes, Señor, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Gracias, Señor, por las Escrituras y por las verdades que nos has dado en ellas. Miramos a ti, Dios, porque ¿a dónde más miramos? Oramos con gratitud y esperanza porque oramos a ti, nuestro Padre, a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una canción